El periodo Asuka está marcado por la introducción del budismo en Japón, generalmente fechado en el año de 552. La llegada de esta religión fue porque se creyó que a través de su implantación se lograría más fácilmente la unidad nacional. Era más sencillo sentar una nueva base jerárquica religiosa bajo la figura de una deidad omnipotente, como lo es Buda, a diferencia de los cientos de kamis del sintoísmo. Práctica religiosa de los primeros japoneses que se basaba en un profundo respeto a las manifestaciones naturales como el sol, el agua, los árboles, las rocas, el sonido y el silencio. La reacción humana ante estos fenómenos era la de purificarse e identificar los centros sagrados. En adelante, esta práctica se llamaría sintoísmo o camino de dioses para distinguirla del budismo, que había penetrado en Japón en el siglo VI con su arquitectura, doctrinas y ceremonias interiores. A pesar de que el sintoísmo tardío también influyó en la arquitectura, el arte, la distribución del clero y las formas rituales, en esencia era una religión nativa, sin escrituras, forma o dogmas algunos. Aunque, curiosamente, el budismo no sustituyó al sintoísmo, sino que ambas religiones convivieron pacíficamente la mayor parte de la historia de este país. La introducción del budismo ejerció una influencia profunda y de largo alcance sobre todos los aspectos de la vida en Japón. La presencia superior, kami del sintoísmo, tan querida por los japoneses y que no poseía forma o atributo específico, aparecía ahora en una plenitud de disfraces humanos. A la llegada del budismo, Japón se familiarizó con el concepto de sistemas, ceremonias y normas. El budismo canalizó su interacción silenciosa y espontánea con los espíritus en un programa organizado de observancia ritual y explicó los misterios de la vida con una ley de casualidad. La nueva teología, con un marcado acento en la vida después de la muerte, debió inspirar a los seguidores del sintoísmo, quienes descubrieron de repente que esos sentimientos vagos ahora se articulaban y sistematizaban de manera clara y rotunda. Tras alcanzar la iluminación plena, el Buda explicó que la existencia es una serie continua de transformaciones y que la salvación y eliminación del sufrimiento y muerte reside en el distanciamiento de los deseos. El príncipe Setoku estableció un gobierno centralizado después de que en 604 decretó los famosos 17 artículos destinados a la armonía social, en un intento de centralizar el poder y unir a los distintos jefes de clanes, cuyas rivalidades habían dominado hasta entonces la vida de Japón. Así fue como la corte japonesa construyó templos, palacios y capitales basándose en los modelos coreanos y chinos que habían influido a la llegada del budismo. El príncipe Setoku estuvo fascinado por estas naciones, por lo que impulsó el uso de caracteres chinos, lo que daría origen a los kanjis. Sentó las bases para el desarrollo de códigos de conducta y ética gubernamental basados en el budismo y envió embajadas a chinas de la dinastía Sui, con el fin de establecer relaciones diplomáticas igualitarias. El arte en esta época se centró en el fino arte budista. Sin embargo, los primeros centros sagrados fueron lugares de una particular belleza, delimitados con básicas líneas divisoras de piedra y simples monumentos prearquitectónicos que señalaban los lugares donde las presencias sagradas del sintoísmo se habían manifestado por primera vez. La construcción de los primeros santuarios sintoístas está relacionada con la arquitectura real del periodo de los túmulos. Se caracteriza por una simplicidad tanto de forma como de materiales. Todo aquello en marcado contraste con la centralidad de las cuatro esquinas de la arquitectura budista, donde las imágenes icónicas dominaban los enormes espacios abiertos de las entradas a los monasterios, pavimentados con piedra y a nivel del suelo, tal como el templo budista de Juryu, encargado por el príncipe Setsuko en comienzos del siglo VII, y que es la estructura de madera más antigua del mundo, causando un choque de intriga y aceptación por el pueblo japonés. Tras la muerte del príncipe, dentro de la corte surgió un clan llamado Soga, que lentamente acaparó poder político y constituyó una amenaza para el gobierno imperial. Hacia 646, el emperador Kotoku, apoyado por Naka no Oe y Nakatomi no Kamatari, pone en marcha la reforma Taika, que significa gran cambio. Esta reforma es uno de los grandes hitos de la historia japonesa, una completa reorganización política donde se abole la propiedad privada a los arrozales y se disuelven las comunidades bajo control de los jefes Uji, que quedan muy debilitados. Todos los recursos agrícolas pasan a pertenecer al emperador y se afirma la necesidad de establecer una capital permanente. Se defiende la división del país en provincias, distritos y aldeas, además
de crear un censo de toda la población, en donde divide y distribuye la tierra de cultivo, sistematiza la recaudación de impuestos y reorganiza las tareas y financiación de las clases altas. Todas estas reformas se empezaron a llevar a cabo en décadas sucesivas. En esta época, además, pese a la adopción del budismo, el emperador pasó a ser considerado como descendiente de Amaterasu, elevándose así como divinidad, en contacto directo con los dioses. De esta forma, la entrada de una nueva religión no fue necesariamente en desperfecto de la religión nativa, el sintoísmo, integrándose así a ambas sin problemas, como ha sucedido hasta la actualidad. Se empezaron a construir templos budistas por todo el país, por lo menos uno en cada provincia, con lo que el budismo entró cada vez más en contacto con el pueblo. A lo largo de todo el periodo de Asuka, los japoneses realizaron numerosas expediciones a China, en las que estudiantes, monjes y traductores hacían estancias en el país vecino, portando gran cantidad de información y conocimientos, por lo que estas expediciones fueron esenciales para el establecimiento del primer estado centralizado japonés. Sin embargo, Japón comenzó a preocuparse por la invasión por parte de China, por lo que en 670 se ordenó censar a la población para reclutar elementos para el ejército. Además, se fortificó la costa norte de Kyushu, se fijaron guardias y se construyeron almenaras en las orillas de las islas. Los japoneses se olvidaron de la guerra externa a la muerte del emperador Tenji en el año de 671 y en 672 sus dos sucesores se disputaron el trono de la guerra de Jinshin. Después del triunfo del emperador Tenbu en 684, este ordenó que todos los oficiales civiles y militares dominaran las artes marciales. Los sucesores del emperador Tenbu culminaron en el año de 702 las reformas militares con el Código Taiho, mediante el cual se logró un ejército numeroso y estable conforme al sistema chino. Cada soldado era asignado a un regimiento durante una parte del año, y el resto se dedicaba a tareas agrícolas. Hasta el año 708, la emperatriz Genme, hija del emperador Tenji, dio la orden de establecer una capital estable. El cambio se produjo 2 años después, en 710, a la ciudad de Heiyōkyō, actual Nara, marcando el inicio de este periodo. A nivel político y administrativo, se continuó con la implantación de reformas comenzadas en el periodo anterior, pero que se pusieron en práctica a partir del 718. Se revisaron y actualizaron bajo el nombre del Código Inoru. La nueva legislación otorga al emperador el doble carácter dirigente del Estado y sumo sacerdote, estableciendo además una marcada clasificación de distintas clases sociales y rangos dentro de la corte, estableciendo nuevos ministerios que se encargarían de los asuntos del Estado. Una parte muy importante de estas reformas consistía en una nueva división territorial y administrativa del país, que pasó a dividirse en provincias llamadas kuni, que a su vez se dividían en distritos llamados yukun, y esos solían dividirse en aldeas, aunque esta última división a nivel local podía variar. El hecho de tener una capital permanente por primera vez facilitó el desarrollo de una red de comunicaciones entre el gobierno central y los distintos organismos provinciales. El otro gran proceso fue la difusión y el arraigamiento del budismo, primero entre las clases altas y después entre el pueblo, aceptándose como religión dominante y convirtiéndose además en una poderosísima institución. En este periodo, el budismo prosperó en mayor poder bajo el patrocinio del gobierno y fue usado para apoyar el poder político. La atribución cultural china se hizo más evidente y la literatura apareció con los primeros registros históricos compilados por el corte imperial, el Kōji y el Ōhonshoki. La aparición del lenguaje escrito también dio origen a la primera manifestación de poesía japonesa, el waka, y en 759 se hace la primera compilación de importancia, el Man Yoshu. En 774 estalló una importante revuelta, conocida como la Guerra de los 38 años, donde los emishi utilizaron un sistema de guerra de guerrillas y una espada de hoja curva, que tenía mejor desempeño cuando se montaba, a diferencia de la espada recta del ejército de la corte Nara. El sistema de aislamiento de campesinos terminó en el 792, al reconocer que la principal fuerza militar venía de sus soldados y no de campesinos que no tenían un entrenamiento y disciplina adecuados para los campos de batalla. Así, en 794 se eligió a la ciudad Kioto, llamada entonces Heian-kyo, donde permanecería la capital imperial,
durante un largo periodo de tiempo permaneciendo en paz. Y en 796, a través de Sakanoue no Tamarumaru, lograron vencer, recibieron Sakanoue el título de Saint Taishon, o Gran General Apaciguador de los Bárbaros, expresión que después se utilizaría para designar al líder de los samuráis. El periodo Heian es el último periodo de la época clásica de la historia japonesa, entre los años 794 a 1185 en lo que hoy es Kioto. Heian significa paz y tranquilidad. En este periodo, el budismo se hizo muy popular y los aristócratas buscaron la salvación a través de ceremonias y ritos donde hubo una sofisticación de la cultura japonesa. Sucediendo a la muerte del emperador Kammu en 806 y una lucha por la sucesión entre sus hijos, se establecieron dos oficinas para ajustar la administración y fortalecer la posición del emperador. El control central de Japón continuaba en descenso, y los Fujiwara, junto con otras grandes familias y fundaciones religiosas, adquirieron amplios shon, una especie de estado privado exento de impuestos. A medida que los shon incrementaban en cantidad, fueron entorpeciendo el poder del gobierno central y contribuyendo al crecimiento de los poderosos clanes locales. Hacia el año 1000, Fujiwara podía entronizar y derrocar emperadores a su voluntad. Se dejó poca autoridad a los oficiales tradicionales y los asuntos de gobierno fueron manejados mediante la administración privada. A pesar de la usurpación de la autoridad imperial, los Fujiwara gobernaron en un periodo de florecimiento cultural en la corte imperial. La escritura japonesa había dependido de los kanjis, pero ahora eran complementados por dos tipos de escritura, katakana y hiragana, dando expresión escrita a la palabra, y con ella el auge de la poesía y literatura japonesa. Durante el siglo IX y principios del siglo X, Japón sufrió un grave declive económico a consecuencia de plagas, hambrunas y rebeliones debido a la situación que se vivía. El gobierno decidió conceder poderes a los gobernantes locales para reclutar tropas alistando a los campesinos y actuar contra las crecientes rebeliones, lo que les dio a dichos gobernantes un enorme poder político, transformándose en una nueva élite militar basada en los ideales de Bushi, que significaba guerrero, o samurái, que es servidor. En 1180 estallaron dos rebeliones independientes protagonizadas por dos generaciones del clan Minamoto, en Kioto por el veterano Minamoto y en la provincia de Izu por el joven Minamoto no Yoritomo. Después de 2 años durante los cuales ambos lados protagonizaron peleas menores, los Taira decidieron enfrentarse a Minamoto para evitar que éste pudiera auxiliarlo. Yoshikinawa venció a los Taira en la batalla de Kurikana y enfiló su ejército para hacia donde se encontraba Yoritomo. Los ejércitos de Yoshinaka y Yoritomo se encontraban finalmente en la batalla de Uji, en 1184. Yoshinaka y Minamoto enfocarían sus esfuerzos en vencer a sus principales enemigos. Finalmente, en la batalla de Dan no Ura, los Minamoto se alzaron con la victoria. Yoritomo consideró que su hermano presentaba una amenaza y un rival, por lo que sus hombres persiguieron a Yoshitsune, hasta que los vencieron durante la batalla de Kinugawa, en 1189, en donde este último se suicidó.